el ataque a Nick Fury. Esta escena sirve para varias cosas. Lo primero es que detona la trama de espionaje. Lo segundo es que nos presenta a un nuevo personaje. Ahora observemos la estructura del guión del primer acto y el manejo del ritmo. En el año 2014, el universo cinematográfico de Marvel nos trajo una de sus mejores películas. Una que combinaba acción, thriller y espionaje. Esa película es El Capitán América y El Soldado del Invierno. Y hoy voy a analizarla a profundidad para entender cómo funcionan todos sus mecanismos de guión. Acompáñame. Esto es cine. La primera escena de la película nos introduce a Sam, o Falcon. En esta se aprovecha para recordarnos que el capitán es superhumano, ya que corre 3 veces más que Falcon, y también para indicarnos que el capitán todavía está en un proceso de adaptación a esta nueva era. La segunda escena consiste en el rescate de rehenes en el barco de S.H.I.E.L.D. En esta escena nos muestran que el capitán es un ejército de un solo hombre. Además, nos muestran a Natasha llevando adelante una misión por su lado. Y esto va a ser el inicio del conflicto institucional que tiene el capitán. Otro punto a favor de esta escena es que nos hacen recordar cuáles son las habilidades tanto de Natasha, o la Viuda Negra, como el Capitán América. La tercera escena es muy importante porque aquí se va a hacer el planteamiento moral y filosófico de toda la película. Se abre la pregunta: ¿cuánta libertad estamos dispuestos a sacrificar en pos de la seguridad? Este es un debate que se origina entre el capitán y Nick Fury, quien prefiere prever el crimen antes de que suceda, tal como se hacía en la película Minority Report de Steven Spielberg. El capitán argumenta que esto no es libertad, sino que el control se basa en el miedo. Aquí se plantea que S.H.I.E.L.D., la organización de defensa americana, acepta el mundo como es, no como les gustaría que sea. Y esto contrasta con la propuesta del capitán, porque él encarna la promesa de lo que debería ser la sociedad. En la siguiente escena, Steve visita el pabellón que se ha construido en su nombre. Y esto lo hace por varias razones. La primera es porque tiene dudas. El presente no es tan simple como el pasado. Entonces necesita recordar, necesita encontrar un lugar que lo cobije, que le dé la seguridad que tenía antes. Al mismo tiempo, esta escena nos presenta al amigo que Steve recuerda con culpa, ya que no pudo salvarlo, y también nos presenta brevemente a Peggy, el gran amor del capitán. Steve visita a Peggy y le plantea las dudas que tiene. Él quiere hacer lo correcto. Él cree que solo tenía que seguir órdenes, pero se está dando cuenta de que esto no es tan simple, porque no sabe en qué creer. Él está expresando las dudas internas que tiene. Y además, esta escena nos permite entender o conocer otra faceta de Steve, la del hombre enamorado, la que tiene a la fidelidad como un valor que lo caracteriza. Y eso hace que nos identifiquemos con Steve. Por otro lado, Nick Fury descubre que algo raro está sucediendo y conversa con el secretario general, Pierce. Ante la duda que tiene en este momento, le pide que posponga el plan de lanzamiento mientras él resuelve el misterio. Entre estos personajes se nota que hay respeto y amistad. Capitán América sigue conflictuado ante lo que acaba de descubrir y por eso va a visitar a Falcon, quien es otro veterano de guerra. Y ante Falcon plantea su duda: no sé si debería seguir. Antes era mucho más sencillo. Falcon, por su lado, le dice que él ya no tiene que obedecer órdenes, sino lo que él decide. Luego de esto viene uno de los puntos más altos de este primer acto: el ataque a Nick Fury. Esta escena sirve para varias cosas. Lo primero es que detona la trama de espionaje. Lo segundo es que nos presenta a un nuevo personaje, muy amenazante y misterioso, el Soldado del Invierno. Y lo tercero es que nos muestra que Nick Fury es un hueso muy duro de roer. El primer punto de giro de la historia, el primer plot, está a punto de cerrarse. Steve Rogers regresa a su departamento, coquetea brevemente con la vecina y cuando entra descubre que Nick Fury está ahí. Este le revela que la organización está comprometida, que pueden haber micrófonos alrededor espiando lo que ellos están hablando, y cuando le va a entregar algo es eliminado por el Soldado del Invierno. Steve trata de alcanzarlo, pero se da cuenta de que el soldado tiene la misma habilidad que él y este logra escapar. Entonces, analicemos lo que ha pasado en este primer acto. Las 3 primeras escenas tienen una variedad muy interesante.
La primera juega un poco con el humor, nos presenta a un nuevo personaje y nos recuerda las capacidades del Capitán América. La segunda es una escena de acción. Una película de este tipo necesita una escena muy intensa que despierte a la audiencia, que enganche con ella. Y la tercera es la que le plantea la duda al capitán y plantea el tema central de la película. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar en pos de sentirnos seguros? El capitán no está de acuerdo con esto, aunque Nick Fury quiere llevarlo adelante. Este primer acto también tiene dos líneas narrativas, la que tiene por delante el capitán y la que lleva adelante Nick Fury. Quien lleva adelante la trama de espionaje y política es Fury, porque él encuentra el problema que hay con el algoritmo, comienza a investigar, es atacado y es eliminado. Mientras que Steve está planteando sus dudas personales, y esto lo hace con Falcon, lo hace con Peggy, visita el pabellón que construyeron en su nombre para sentirse un poco más seguro. Aquí también se plantea el tema de la desconfianza. La vecina era un agente encubierto dedicada a vigilar a Rogers, mandada por Nick Fury. El capitán desconfía de Viuda Negra porque ella está llevando adelante otra misión cuando estaban en el barco que no tenía nada que ver con lo que le habían asignado a él. Capitán América considera que Natasha no es una persona digna de confianza. Pero cosa curiosa, quien sí confía en Capitán América es Fury, porque en la conversación que tuvieron se dio cuenta que él tiene unos valores sólidos, y es por eso que él va a visitarlo luego del ataque. Fury le entrega un USB, le dice que no debe confiar en nadie, y se plantea la excusa de la película. ¿Qué hay en ese aparato? ¿Quién lo quiere? ¿Para qué lo quieren? Antes de continuar con el segundo acto, veamos cuál es el perfil de cada uno de los personajes. En el caso del Capitán América, él es el faro moral de la película. Es un personaje que tiene una serie de valores que guían su vida y que hacen que él crea en las personas y no tanto en las instituciones. Él también se siente desarraigado, ha estado durante muchos años congelado y ahora se encuentra en un nuevo contexto donde ha perdido sus puntos de referencia culturales, amicales, amorosos, y está tratando de encontrarle un sentido a su vida, encontrando su norte. Capitán América es un símbolo, por eso es que él deja de utilizar armas y solamente utiliza el escudo, porque el escudo implica protección. Él quiere proteger a todos, ya sean amigos o enemigos. También es una persona muy hábil, físicamente sabemos que es un super soldado, pero tiene valores como el de la amistad, porque siempre recuerda a su amigo Bucky, y también el de la fidelidad, porque sigue fiel, sigue enamorado de Peggy, quien fue el primer amor que tuvo. Él pasa de la obediencia a la desobediencia consciente. Bucky Barnes, el soldado del invierno, representa lo contrario, es un personaje espejo, es el soldado convertido en arma. Es la representación de la deshumanización total del individuo. Su presencia en general es imponente y su función dentro de la narración es poner a prueba la moral de Steve. Él va a tener que decidir si tiene que eliminarlo o si tiene que rescatarlo. En la conversación que tiene inicialmente con Fury, este le dice: Natasha no se incomoda con nada. El soldado del invierno sería un ejemplo del soldado que no cuestiona, que simplemente recibe una orden y la ejecuta. Por eso es que es un personaje espejo de Steve. Por otro lado, tenemos a Natasha, a Viuda Negra. Ella es una superviviente que se adapta a la situación. No carece de moral, pero su moral es flexible de acuerdo al objetivo que tiene en ese momento. Ella admira al capitán, pero tiene dudas acerca de si se puede vivir con ese sistema de valores. Ella es muy hábil físicamente, maneja el combate cuerpo a cuerpo, maneja armas. Y la razón de que ella haya sido elegida para ser la compañera del Capitán América en esta película es porque estamos en una trama de espionaje. Y de todos los personajes de los Vengadores, ella es la que siempre estuvo cercana al mundo del espionaje. Entonces, ella es la más adecuada para introducir a Rogers en las dinámicas del mundo del espionaje. Entonces tenemos al capitán en el centro como faro moral, luego tenemos en el otro extremo a Bucky Barnes, al soldado del invierno, en el otro extremo tenemos a Natasha. Falcon es un personaje secundario, pero importante también para el desarrollo del capitán, porque es el apoyo emocional que él necesita. Falcon, al igual que el capitán, es un soldado que ha sufrido una pérdida, la de un colega durante la guerra.
Pero mientras que Sam está en una etapa de reconstrucción, Steve está en una etapa de búsqueda de sentido. Por eso es que el personaje sirve más bien para escuchar a Rogers, para ser empático con lo que él está sintiendo. Porque además es el único personaje que no pertenece a una organización. Es una persona civil. Falcon también se siente como un personaje que es leal. Se siente que es un soldado que lucha por personas, no tanto por instituciones, al igual que el Capitán América. Y Sam ve al Capitán América como un símbolo, admira los valores que él representa. Por eso es que cuando la situación se agrava, él lo sigue sin dudar. Nick Fury es la cabeza de S.H.I.E.L.D., la organización que se encarga de defender el mundo de los peligros. Este personaje inicialmente confía en la violencia, pero luego va a cambiar de posición, porque se da cuenta de que comete un error al confiar ciegamente en el poder absoluto. Inicialmente cree que la seguridad justifica la vigilancia. Es un personaje que es pragmático, sin embargo, no es cruel. Él es el encargado de detonar el conflicto central. Sospecha, investiga, confronta, lo atacan y lo eliminan. Digamos que inicialmente sus planteamientos estuvieron equivocados, pero él despierta y se da cuenta de que no debió ser así. Mientras que por otro lado tenemos al secretario Pierce. Este personaje encarna el mal absoluto. Si el soldado del invierno es el arma o el músculo, Pierce es el cerebro, lo intelectual. Él intelectualiza la violencia, quiere orden, pero a cualquier precio. Él cree que la libertad es un obstáculo para lograr tener ese orden que tanto desea. Y no se percibe a sí mismo como un villano, él cree que está haciendo bien. Es curioso cómo tanto Nick Fury como Pierce definen su pensamiento en base a un hecho que vivieron en común, que fue el secuestro que tuvo la hija de Pierce cuando era diplomático en otro país. Y en base a las acciones tomadas en esa situación es que tomaron sus propios caminos. En este momento, por la construcción que ha tenido el primer acto, el público debe estar paranoico. No saben si deben confiar o no en Natasha. No saben quién ha efectuado el ataque hacia Fury. No saben en quién se puede confiar y en quién no. El tema de la película se está introduciendo en la mente del espectador. Ahora observemos la estructura del guión del primer acto y el manejo del ritmo. En este primer acto hay dos líneas narrativas, la del capitán y la de Nick Fury. Vemos que en la tercera escena se plantea el concepto central de la película. Démonos cuenta que para mantener el ritmo de acción de esta historia, tenemos una escena de acción al inicio y otra escena de acción al final del acto, que al mismo tiempo se convierte en parte del giro de esta primera parte. Mira cómo el Capitán América tiene varias escenas en donde está planteando sus dudas que se van alternando con lo que va haciendo Nick Fury. Esto ayuda a mantener el ritmo, equilibrando el desarrollo de cada una de las líneas narrativas. El punto de giro, el plot point, cierra de una manera intensa, mostrándonos las habilidades de Nick Fury y presentando al soldado del invierno. Luego de eso, tenemos la escena de conversación, la primera escena de conversación entre Capitán América y el secretario Pierce. En esta le dice que él, cuando su hija fue secuestrada, quiso usar la diplomacia, pero se dio cuenta que usar la fuerza fue mejor. Eso fue algo que hizo Nick Fury. También revela que Fury ha vendido secretos militares. Él cree que para construir un mundo nuevo, tiene que destruir el mundo anterior. De una manera sutil, pero clara para el público, se entiende que él está amenazando al capitán. Quiere saber qué cosa le dijo Fury cuando fue a visitarlo. En esencia, Pierce se percibe como bueno, porque quiere vengar al amigo. Está dolido por su eliminación. Su indignación tiene que llevarnos a pensar que es un personaje bueno, cosa que no es cierta, pero en este momento de la historia, en una película que trata sobre espionaje, es necesario que se siembren dudas por todos lados. Como el capitán no le dice nada, inmediatamente hay otra muy buena escena de acción, la escena del elevador, en donde notamos que el poder se demuestra. En la escena anterior, el secretario le dijo de que él se iba a encargar de vengar la eliminación de su amigo. Y en esta escena está cumpliendo lo que él acaba de decir. No son promesas vacías. Sin embargo, el capitán logra escapar en una escena que le sirve para su lucimiento. Entonces, tenemos que ahora la organización gubernamental está buscando al capitán. A pesar de la duda que existe en algunos miembros de la institución, el secretario les dice: el capitán
tiene que ser capturado para sacar la información que él tiene. El capitán va a recoger el USB que había escondido, pero se encuentra con que ya lo tiene Natasha. Desconfiado, la arrincona en un lugar del hospital y ella le da información sobre el personaje que ha atacado a Nick Fury. Le habla de que es el Soldado del Invierno, un personaje misterioso que muchos consideraban que era un mito. Es decir, esta escena nos está ayudando a crear un aura alrededor del personaje del Soldado del Invierno. Nos está anticipando, está haciendo que lo percibamos como alguien más peligroso de lo que ya hemos visto. Luego Pierce se enfrenta al Consejo de Seguridad. El Consejo le dice que fue un error haber confiado en Nick Fury, piensan que es un traidor y le dicen que el proyecto de vigilancia se va a reactivar de inmediato. Aunque esto es una manipulación que ha sido cuidadosamente calculada por Pierce. Aunque nosotros en este momento de la historia aún no lo sabemos. Ya que esta es una película de espionaje, tenemos otra escena de tensión. Natasha y Steve van a tratar de descifrar el contenido del USB. No se puede, pero establecen una ubicación. Esto nos sirve para demostrar cuáles son las habilidades de espionaje que tiene Natasha, ya que gracias a ella escapan al grupo que los había ido a dar el encuentro. Luego tenemos otra escena en donde lo principal es entender que el tema de la confianza se plantea entre ambos personajes. ¿Qué es lo que se debe revelar si quieres confiar en otra persona? Llegan a lo que fue una base abandonada de SHIELD y se dan cuenta que quien estuvo detrás de todas estas acciones fue la organización Hydra, la organización a la que el Capitán América se enfrentó durante la Segunda Guerra Mundial. Se entiende que ellos estuvieron manipulando no solamente dentro de SHIELD, sino a nivel mundial a través de diversos conflictos, problemas políticos, guerras y demás para causar un estado de caos y lograr que la gente entregue voluntariamente su libertad a cambio de seguridad. Lo importante de esta escena es que es una gran revelación. Y además también nos están adelantando parte del plan malévolo que tiene esta organización, pero no lo dice por completo. Y esto sigue generando curiosidad en el espectador, es decir, se sigue generando enganche con la audiencia. Inmediatamente y como complemento a la escena anterior nos damos cuenta de que Pierce era el quien estaba dando las órdenes al Soldado del Invierno. Esta escena también es importante porque nos da una revelación adicional. Pierce no era bueno, en realidad era la cabeza del mal, la cabeza de la serpiente. Él era quien organizó todo este plan para controlar el mundo. El Capitán y Viuda Negra están en la casa de Falcon y otra vez se vuelve a tratar el tema de la confianza. Ella no sabe en qué creer, pero a pesar de estas dudas, se establece un lazo de confianza entre ambos personajes. Con ayuda de Falcon, descubren cuál es el plan maestro que tenía la organización de Hydra. En escenas anteriores, Falcon nos ha ido deslizando que era un soldado veterano, muy hábil en la guerra, pero es en esta escena donde tenemos un muy breve atisbo de las capacidades que él tiene. Dense cuenta cómo se va dosificando la presentación del personaje a través de toda la película. Una de las primeras interrogantes de la película ha sido resuelta en este momento. Saben cuál es el plan del enemigo. Ahora se trata de cómo es que van a contrarrestar este plan. Ahora tenemos la mejor escena de acción de toda la película. Mientras ellos están rumbo a tratar de infiltrarse para eliminar la amenaza, son interceptados por el Soldado del Invierno, quien a través de una serie de mecánicas y recursos va a enfrentar a los tres personajes. En esta escena se destacan las habilidades de Natasha, quien en algún momento se enfrenta sola al soldado. Nos recuerdan también que el capitán es solo humano, porque en varios momentos estuvo a punto de morir, no solamente por el enfrentamiento con el soldado, sino también cuando estuvo atrapado dentro del bus. Y esto es importante por una razón. La esencia de toda esta gran escena es que el héroe siempre tiene que estar al límite de ser vencido. Y esto en varias oportunidades casi es logrado. Y finalmente, en esta escena tenemos otra revelación muy importante. La gran revelación de la película es que el Soldado del Invierno era Bucky, era el amigo que Steve Rogers había perdido en la Segunda Guerra Mundial.
Luego de esto tenemos otra revelación. Fury no estaba muerto. En realidad había fingido su muerte para evitar que lo siguieran atacando y tratar de averiguar quién era la persona que estaba detrás de todo esto. Ahora se aterriza un poco el personaje del Soldado del Invierno. Entendemos de que está manipulado por Pierce a través de una serie de tecnología. Simplemente borran su memoria y lo convierten en un instrumento. Esto hace que sintamos empatía y pena por lo que está pasando, pero al mismo tiempo sentimos que la amenaza contra el capitán vuelve a estar presente, ya que su mente va a estar borrada y él va a tener solamente una misión dentro de la película. Nick Fury establece un plan. Tenemos el problema de las naves, que van a eliminar un montón de personas, y ahora yo voy a traer la solución. Este es otro McGuffin, ¿no? El tema de los chips que van a tener que colocar en cada una de las naves para anularlas. Pero lo importante también de esta escena es que el capitán dice, tenemos que eliminar a Hydra y tenemos que eliminar a SHIELD. Todo o nada, porque hasta este momento han habido muchas fallas y muchas personas han sufrido por los errores de la organización. Nick se da cuenta de esto y acepta la decisión del capitán. Luego tenemos un flashback en donde el Capitán América recuerda a su amigo Bucky Barnes y cómo él siempre estuvo ahí para apoyarlo en los momentos más difíciles. Esto sirve para plantear una duda emocional en el capitán. ¿Qué es lo que va a sentir? ¿Qué es lo que va a hacer cuando se enfrente al Soldado del Invierno en la siguiente misión? Esto también se lo plantea Falcon y el capitán le dice, yo voy a hacer que él me recuerde. Estamos viendo que los valores de Steve se siguen afianzando. Él no va a sacrificar, él no va a ser un arma, él va a salvar, él va a proteger. Por fin llegamos al segundo gran giro de la historia, el segundo plot point. En este caso todos se infiltran en SHIELD y el capitán da un discurso donde le revela a toda la organización lo que está sucediendo, cómo es que Hydra se ha infiltrado y les pide que lo apoyen. Veamos qué ha pasado en el segundo acto. Inicialmente el secretario Pierce debía parecer un personaje bueno, pero el giro de la historia está en descubrir que él no lo es. Tuvimos dos grandes revelaciones. Primero, que Hydra era la organización que había sobrevivido e infectado a SHIELD, y luego descubrir que Pierce era quien lideraba todo este plan maligno. Pero ¿por qué se plantea de esta manera? Si solo se hubiese presentado a Hydra como el enemigo, esto habría hecho que el capitán tuviera muy difícil concretizar visualmente la manera de solucionar este problema. Pero al tener todo el mal representado por una persona, en este caso el secretario Pierce, plantea más fácilmente el desarrollo de la historia porque sabemos que para evitar que se lleve adelante este plan necesitamos anular a esta otra persona. Entonces concretiza la situación. No olvidemos que la confianza es uno de los temas importantes dentro de la historia y este se desarrolla entre el capitán, Natasha y Nick Fury. Dentro del desarrollo del segundo acto tiene que haber un punto que genere tensión e interés. Este es el enfrentamiento que tienen Capitán, Viuda Negra y Falcon contra el Soldado del Invierno, que además le da otra gran revelación a la película y es el hecho de que Bucky seguía vivo. Con el cerebro lavado, pero seguía vivo. Y esto plantea un conflicto interno, un conflicto personal en el Capitán América, porque él tiene que plantearse qué cosa va a hacer cuando encuentre a su amigo. El segundo acto tiene como primera escena la conversación entre Pierce y el capitán, una escena intensa que establece dudas. Pero para evitar que el ritmo decaiga, la siguiente escena también se plantea como una escena de acción, cuando el capitán se enfrenta a los soldados en el ascensor. Luego de ello, tenemos otra pequeña escena de acción en donde el capitán y Viuda Negra escapan de quienes los querían atrapar. Y en medio del segundo acto tenemos la gran escena de la película en donde el Soldado del Invierno se enfrenta a Capitán y Viuda Negra. En el segundo acto debe haber un midpoint, una escena que eleve y mantenga la atención del espectador en este segundo acto, que suele ser el más extenso de la historia y por tanto a veces pierde ritmo. Pero en este caso esto no sucede así. El acto no solamente se sostiene en las escenas de acción,
Ya que esta historia gira alrededor de intriga política y espionaje, tenemos varias escenas que tienen revelaciones, como en la que el capitán descubre que Hydra todavía seguía activa, e inmediatamente después también descubrimos que quien parecía el bueno de la historia en realidad era el líder del mal, el secretario Pierce. Esa es la segunda revelación. El enfrentamiento entre el soldado y el Capitán América nos da otra revelación, el gran giro de la historia. Bucky Barnes, el mejor amigo del capitán, estaba vivo. Y luego del midpoint todavía tenemos una revelación más. Nick Fury todavía estaba vivo. Entonces, tenemos que el segundo acto se estructura de una manera muy dinámica, alternando escenas de acción con revelaciones importantes en la historia que mantienen la atención del espectador, al mismo tiempo que generan nuevas dudas. El segundo acto termina con la infiltración del equipo en la base de SHIELD, exponiendo el complot. Por favor, si este análisis te está pareciendo interesante, si te está aportando algo nuevo, dame un like, suscríbete, porque eso me ayuda un montón a poder seguir moviendo mis videos dentro de esta plataforma. Ya en el clímax, el capitán se infiltra en SHIELD, da un discurso donde revela cuál es el plan de la organización Hydra y le pide a los agentes que lo apoyen. En este caso, muchos deciden hacerlo y hay un enfrentamiento entre ambas fuerzas. Lo importante de esto es entender que el capitán es un símbolo, por eso ante el discurso que él da, muchos deciden seguir sus pasos, no cuestionan nada, porque el capitán representa los valores, los ideales de una sociedad mejor. El tercer acto empieza de manera positiva, porque a pesar de que han lanzado al aire los Helicarriers, Pierce es capturado por Viuda Negra, logran desactivar 2 de las 3 naves, una el Capitán América y otra Falcon. Importante que por fin el personaje de Falcon ha tenido una escena que le ha servido para lucirse, esquivando diversas naves y colocando el chip que era necesario. Natasha, por otro lado, va a revelar todos los secretos de SHIELD e Hydra a través de internet. Va a dejar expuesta a la organización, a pesar de que ella también va a ser juzgada por lo que va a subir a la red. Cuando todo parecía ir bien, vuelve a aparecer el Soldado del Invierno con una gran presentación. Se encarga de anular a Falcon. Luego de eso aparece Nick Fury, lo cual es una sorpresa para Pierce, quien había pensado que ya estaba completamente eliminado. Y ya casi estamos llegando al clímax de la historia. Por fin se vuelven a encontrar el Capitán América con el Soldado del Invierno, al mismo tiempo que Pierce vuelve a retomar el control de la situación. En el clímax de la historia, luego de una intensa pelea donde el capitán está seriamente herido, logra colocar el chip y logra anular el plan maestro que tenía Pierce e Hydra. Las naves son eliminadas, Pierce es eliminado también, y mientras las naves están cayendo, el capitán ayuda a su amigo. Este sigue intentando eliminarlo, pero Steve decide dejar de luchar. Se saca el casco para mostrar que es una persona transparente, que no tiene máscaras, literalmente hablando, y vuelve a usar una frase que le dijo Bucky en el pasado: yo estaré contigo hasta el final. Esto, por fin, logra hacer que Bucky se dé cuenta de que él realmente es su amigo y cesa la batalla entre ambos. Bucky termina rescatando al Capitán América, pero no se queda con él, sino que desaparece. Natasha enfrenta las consecuencias políticas de lo que hizo, es confrontada en el Senado, pero a pesar de ello sale bien parada, diciéndoles que ellos no la van a arrestar porque la necesitan, junto con sus compañeros. Y finalmente Fury decide irse a otro país para seguir su labor de espionaje. Steve decide quedarse para seguir buscando a su amigo. No te olvides de comentarme cuáles fueron tus escenas favoritas de esta película en la caja de comentarios. Entonces, el gran conflicto central de la película, el político, el de espionaje, se cierra, porque se logra anular el plan de Hydra. Las naves quedan inutilizadas. El conflicto del Capitán América queda parcialmente cerrado, porque él estaba buscando darle sentido a su vida, y lo logra, porque se convierte en el faro moral de esta historia. Él quería recuperar a su amigo, pero todavía no lo logra, y por eso es que su historia no se cierra, sino que queda con un final semiabierto.
y a la par que sigue buscando a Doki, seguirá luchando por la libertad. En el tercer acto tenemos situaciones que corren en paralelo. Por un lado, lo que sucede con Pierce y por otro, lo que sucede con las naves. Mientras que la Viuda Negra y Nick Fury se encargan de Pierce en un sub y baja de situaciones en donde las cosas están a su favor y luego en contra. Por otro lado, tenemos que el Capitán y Falcon se encargan de anular 2 de las 3 naves. Por supuesto, para lograr anular la tercera, va a presentarse un gran obstáculo, el Soldado del Invierno, quien, luego de anular a Falcon, como parte del clímax de la historia, se enfrenta al Capitán. En este clímax, por supuesto, el bueno vence. El Capitán logra eliminar la nave que faltaba, al mismo tiempo que el secretario Pierce también es eliminado. La trama principal se ha cerrado, sin embargo, el Capitán América todavía va a luchar por recuperar a su amigo, lo que deja abierta una línea narrativa que se desarrolla en otra de las películas de Marvel. Y así te he mostrado cómo se estructura un guión para mantener la tensión, la acción y el interés del espectador. Espero te haya gustado. No te olvides de darme un like, suscribirte y comentarme. Muchas gracias. En el siguiente video voy a estar analizando el estilo visual o la dirección de fotografía de esta película. Y ese video empieza en 3, 2, 1. Y recuerda, esto es cine.